esta mujer, esta médico, que era de la comunidad budista, se sorprendió y le dijo, ¿cómo así? Yo estudio los escritos de esta mujer porque han aportado muchísimo a la medicina y tengo una comunidad donde los estamos empezando a investigar. Hola, ¿cómo estás? Empezamos nuestra lección número 15, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Vamos a la primera pregunta. ¿A quién revela Dios sus designios? Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿A quién revela Dios entonces sus designios? A los profetas. Si tú estudiaste conmigo la lección número 2 acerca de Dios, te vas a dar cuenta que Dios le revelaba a los profetas lo que era necesario que escribieran y que hoy en día tengamos la Biblia. El profeta recibe directamente el mensaje de Dios y se lo comunica al pueblo. Pregunta número 2. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Números capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Visión y sueños. ¿Qué es una visión? Una visión es aquel acontecimiento, aquella gráfica que Dios le muestra a una persona estando consciente. El ejemplo está en Pedro cuando recibe la visión del lienzo. Pero también están los sueños como los tuvo Daniel con la estatua de Nabucodonosor. Entonces, Dios se revela de esas dos formas al profeta, sueños y visiones. Siguiente pregunta, ¿puede una mujer ser profeta? En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Luego en Hechos capítulo 21 versículo 9 nos dice, este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Felipe en el Nuevo Testamento. ¿Puede una mujer ser profeta? Evidentemente. Vamos a entender que habían muchas, como Débora, como Hulda y muchas más que Dios les reveló el mensaje para que se lo comunicaran al pueblo directamente. Pregunta número 4. ¿Tuvo profeta la iglesia primitiva? 1 Corintios 12, 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Tuvo Dios profetas en la iglesia primitiva? Claro que sí, ahí los acabamos de nombrar. Siguiente pregunta. ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La primera parte de esta pregunta. Fíjense que Dios en Apocalipsis nos revela que en el tiempo final iba a haber una persecución muy fuerte para los que guardásemos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, que es el día séptimo, y también los que tuvieran el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo que la Biblia también nos enseña? Ahí dice que leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. ¿Qué dice? Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Fíjense que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Y el versículo anterior nos decía que el diablo iba a hacer mucha guerra contra los que guardaran los mandamientos de Dios y los que tuvieran el testimonio de Jesús, el testimonio de Cristo, la profecía. Ahora vamos a finalizar con el comentario del ítem número 6. La promesa del don profético se cumplió en la Iglesia Adventista en la persona de la señora Elena G. de White, donde
nosotros entendemos que esta mujer fue el instrumento de Dios cuando la iglesia adventista empezó a consolidarse. ¿Por qué? Porque esta mujer, sierva de Dios, empezó a tener sueños y visiones. En el entonces era una mujer la que estaba teniendo visiones, por lo tanto era muy fuerte el trato que se tenía porque no era justo o no se concebía de que una mujer diera el mensaje y predicara. Entonces empezó a hacerle muchos exámenes para saber si lo que ella estaba soñando iba y concordaba con la Biblia. Al entender que sí, que los mensajes que Dios le transmitía a ella eran evidentes, se cumplían, empezaron a estudiar mucho más con ella. Y gracias a eso, esta mujer, quiero contarles un poquito más, nace en el año 1827 y muere en el año 1915. Vivió 87 años, donde 71 o 76 dedicó su vida al servicio de Dios. Fue una mujer que, aunque no terminó una universidad, Dios la utilizó para adventistas. Formáramos muchas universidades, colegios, hospitales, clínicas, para que ayudáramos a dar a conocer el Evangelio. Numerosas visiones tuvo, sueños. Y aquí en mis manos tengo uno de sus ejemplares más famosos. El primero, El Camino a la Paz, que aquí en Colombia lo sacamos con este título, pero en realidad su título es El Camino a Cristo. Siempre nos habla 100% acerca de Jesús. Segundo libro, La Temperancia, una palabra que tanto la necesitamos en estos tiempos y que debe profundizarse. Otro de sus libros que tengo aquí, El Conflicto de los Siglos. Ahorita que estamos en temporada de esta pandemia del COVID-19, este libro tiene mucha historia que te va a ayudar a entender por qué estamos también viviendo lo que estamos viviendo. Solo consejos. Ahora, quiero decirte que esta mujer fue el instrumento de Dios para que por más de 100 años nosotros como iglesia tomáramos con... ¿Por qué la salud? Te voy a contar un testimonio. Un pastor de la iglesia me contó y me dijo que él estuvo fuertemente enfermo. Él estuvo muy enfermo. Y que cuando fue al médico, en este caso era una médica la que lo estaba atendiendo, le dijo que tenía que tomar reposo durante 3 meses, pero que si quería mejorar, que hiciera caso a los consejos que tenía el libro que le iba a mostrar. Cuando le muestra el libro titulado Consejos sobre el régimen alimenticio de Elena G. de White, el pastor de nuestra propia iglesia me contó que tuvo vergüenza y le dijo, wow, yo soy el pastor donde esta mujer enseña. Esta mujer, esta médico, que era de la comunidad budista, se sorprendió y le dijo, ¿cómo así? Yo estudio los escritos de esta mujer porque han aportado muchísimo a la medicina y tengo una comunidad donde los estamos empezando a investigar. Ahora, por eso le estoy recomendando este libro. Hagamos una cosa, sáquenme una cita con ella y nosotros todos nos reunimos para que nos enseñe. Y el pastor le dijo, va a ser un poco difícil porque hace más de 100 años que murió. Piensan que nosotros los adventistas solo creemos lo que decía Elena de White y es lo que el diablo siempre va a atacar a cualquier iglesia, pero es maravilloso tú poder mismo leer lo que está en la Biblia, leer lo que está en sus escritos y ella misma dice, mis escritos son solo una luz menor que ayudan a que las personas amen la lectura de la Biblia. Así que te invito a leer alguno de estos libros para que tú tengas tus propios argumentos de qué dice esta mujer que fue una profeta de Dios. Dios te bendiga.